Llegamos tarde. No tarde en el sentido humano de perder una oportunidad, sino tarde en el sentido cósmico de llegar cuando todo ya terminó. El universo podría estar lleno de planetas que fueron habitables, mundos con agua líquida, química compleja y tiempo suficiente para que la vida apareciera. No como una posibilidad remota, sino como algo común, y aún así, cuando miramos hoy, lo único que vemos son superficies muertas, atmósferas erosionadas y silencios absolutos. No porque nunca hubiera nada allí, sino porque ya no queda nada. Durante mucho tiempo hemos buscado vida, como si el universo estuviera esperando a ser descubierto. Como si los planetas habitables fueran destinos futuros, lugares a los que algún día podríamos llegar. Pero la realidad puede ser mucho más incómoda. La mayoría de esos mundos podrían haber sido habitables solo durante un intervalo muy breve, y ese intervalo ya pasó. La habitabilidad no es un estado permanente. Es una ventana. Un planeta puede ser adecuado para la vida durante millones de años, y luego perderlo todo. La atmósfera se escapa, el campo magnético colapsa. La estrella se vuelve más activa, el agua se evapora o se congela, y lo que antes fue un entorno vivo se convierte en un desierto irreversible. Eso significa que el universo puede estar lleno de planetas evitables, no porque no podamos llegar técnicamente, sino porque no hay nada a lo que llegar. Llegaríamos demasiado tarde. Marte es el ejemplo más cercano. Hoy es un mundo seco y frío, pero durante cientos de millones de años tuvo ríos, lagos y quizá océanos. Fue habitable. Tal vez incluso estuvo vivo. Y aún así, cuando por fin hemos sido capaces de enviar sondas, solo encontramos rastros fósiles, si es que quedan. No visitamos Marte cuando importaba. Lo visitamos cuando ya era historia. Y esto puede estar ocurriendo a escala galáctica. Miles de millones de estrellas. Miles de millones de planetas. Y un número enorme de mundos que fueron adecuados para la vida mucho antes de que existiera cualquier civilización capaz de alcanzarlos. La pregunta entonces no es solo si hay vida ahí fuera. La pregunta es si queda algo vivo cuando llegamos. Porque incluso si la vida es común, la sincronización puede ser extremadamente rara. La tecnología no llega a tiempo. Un planeta puede ser habitable durante 10 millones de años. Desde la escala humana eso parece eterno, desde la escala del universo es un parpadeo. Si una civilización aparece demasiado tarde, aunque esté a solo unos cientos de años luz, ya no habrá nada que encontrar. Eso cambia radicalmente nuestra relación con el futuro de la exploración espacial. No estamos planeando viajes a mundos vivos. Estamos planeando viajes a ruinas cósmicas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Podría el ser humano llegar algún día a un planeta que fue habitable, pero ya no lo es? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es aún más inquietante. Porque llegar a esos mundos no requerirá ciencia ficción. Requerirá tiempo, persistencia y tecnología que ya estamos empezando a desarrollar. Pero cuando lleguemos, lo más probable es que encontremos superficies estériles, atmósferas delgadas y señales de un pasado que no vivimos. Llegaremos como arqueólogos del cosmos. Y eso plantea un escenario perturbador. Civilizaciones futuras viajando durante generaciones para alcanzar mundos que, en su momento, habrían sido paraísos, pero que ahora son tumbas planetarias. No porque falláramos en el viaje, sino porque el universo no esperó. En el siguiente tramo vamos a profundizar en cuántos de estos planetas pudieron existir, por qué la habitabilidad es tan frágil, y si existe alguna posibilidad real de que el ser humano llegue a uno de ellos antes de que sea demasiado tarde. Para entender cuántos de estos planetas habitables pudieron existir, y por qué casi todos ya estarían perdidos, hay que aceptar algo incómodo. La vida y la habitabilidad no avanzan al mismo ritmo que la tecnología. La mayoría de las estrellas nacieron miles de millones de años antes que el Sol. Muchas de ellas ya tuvieron sistemas planetarios cuando la Tierra ni siquiera existía. Eso significa que una enorme cantidad de mundos potencialmente habitables aparecieron y desaparecieron mucho antes de que surgiera cualquier civilización capaz de detectarlos. La habitabilidad no es una propiedad estable. Depende de demasiados factores que pueden romperse con facilidad. Un planeta puede tener agua líquida y una atmósfera densa durante millones de años, y perderlo todo por un solo cambio crítico. Un núcleo que se enfría demasiado rápido. Una estrella que entra en una fase más activa. Una colisión que altera la órbita. Una pérdida gradual del campo magnético.
Cuando eso ocurre, la vida no tiene tiempo de adaptarse, simplemente desaparece. Y el planeta pasa a formar parte de una categoría silenciosa que casi nunca consideramos. Mundos que fueron habitables pero ya no lo son. Desde lejos, todos esos planetas se parecen, rocosos, fríos, sin señales claras de actividad. Pero su historia pudo ser radicalmente distinta. Durante un intervalo breve, pudieron tener océanos, ciclos químicos complejos, e incluso vida microbiana extendida. El problema es que ese intervalo no deja huellas evidentes cuando termina. La atmósfera se pierde. El agua se evapora o se congela. La superficie se vuelve hostil. Y cuando una civilización futura los observa, no hay indicios claros de que allí hubo algo más que roca. Esto introduce una idea inquietante: el universo podría estar lleno de falsos negativos. Mundos donde la vida existió, pero donde ya no hay forma sencilla de demostrarlo. Incluso para una civilización avanzada, distinguir entre un planeta que nunca fue habitable y uno que lo fue durante millones de años puede ser extremadamente difícil. La evidencia se borra rápido cuando el entorno deja de sostenerla. Eso significa que, incluso hoy, podríamos estar mirando al cielo y pasando por alto cientos de mundos que ya tuvieron su oportunidad, y la perdieron. Y aquí entra el ser humano. Nuestra tecnología actual nos permite detectar exoplanetas, analizar atmósferas y estimar condiciones generales. Pero todo eso ocurre demasiado tarde para la mayoría de esos mundos. Los vemos cuando ya están fuera de su ventana habitable. Incluso si identificamos un planeta que fue parecido a la Tierra hace 1000 millones de años, no hay forma práctica de viajar hasta allí ahora. No en una escala de tiempo humana. No sin asumir viajes que durarían generaciones. Eso plantea una pregunta incómoda. Aunque existan planetas que fueron habitables, ¿podremos llegar a alguno antes de que pierda lo poco que le quede? La respuesta, siendo honestos, es poco alentadora. Las distancias son enormes. Las ventanas de habitabilidad comparativamente cortas. Y nuestra capacidad de viajar entre estrellas avanza mucho más despacio que los procesos que hacen que un planeta deje de ser habitable. Eso significa que, incluso en el mejor de los casos, el ser humano llegará tarde a la mayoría de los mundos que podrían haber albergado vida. No porque no sepamos construir naves, sino porque el reloj cósmico no se ajusta a nuestro ritmo. En el siguiente tramo vamos a explorar si existe alguna excepción a esta regla. Mundos cuya habitabilidad sea tan estable que puedan seguir siendo viables cuando, o si, alguna civilización logra alcanzarlos. ¿Y qué tipo de planeta tendría que ser para resistir tanto tiempo sin perderlo todo? Para que un planeta siga siendo habitable cuando una civilización como la nuestra pueda llegar hasta él, tendría que cumplir condiciones extraordinarias. No solo favorables para la vida, sino resistentes al tiempo. La mayoría de los mundos no lo son. Un planeta verdaderamente duradero necesitaría una combinación muy rara: una estrella extremadamente estable, un campo magnético fuerte y persistente, una tectónica activa que recicle la atmósfera, una órbita casi perfecta y una masa suficiente para no perder sus gases, pero no tanta como para volverse hostil. Eso ya reduce drásticamente las posibilidades. La Tierra cumple estas condiciones por una cadena de coincidencias difíciles de repetir. Y aún así, incluso aquí, la habitabilidad no es permanente. Nuestro planeta ha pasado por extinciones masivas, periodos de hielo global y fases en las que la vida estuvo a punto de desaparecer. Si esto ocurre en uno de los casos más favorables que conocemos, imagina lo que sucede en el resto del universo. Eso significa que los planetas realmente visitables, no solo en teoría sino en la práctica, podrían ser extraordinariamente raros. No basta con que un mundo haya sido habitable alguna vez. Tiene que seguir siéndolo cuando alguien sea capaz de llegar. Y aquí aparece una distinción inquietante. La mayoría de los planetas habitables del universo podrían ser históricos, no actuales. Mundos que ya tuvieron su momento. Desde esta perspectiva, la exploración interestelar se parece menos a una colonización futura y más a una arqueología imposible. Sabemos que hubo algo, pero llegamos cuando ya no queda casi nada que estudiar. Incluso los llamados exoplanetas en la zona habitable pueden ser engañosos. Estar en la zona correcta no garantiza estabilidad a largo plazo. Muchas estrellas tienen fases violentas tempranas que barren atmósferas enteras. O ciclos tardíos que hacen lo mismo. Un planeta puede pasar miles de millones de años en la zona habitable, y aún así perderlo todo en el último tramo. Eso nos lleva a una idea perturbadora.
Aunque identifiquemos hoy un planeta aparentemente perfecto, no sabemos si seguirá siéndolo cuando podamos alcanzarlo. Y alcanzar otro sistema estelar no es un viaje corto. Incluso con tecnologías optimistas, hablaríamos de siglos o milenios. Durante ese tiempo, el planeta destino seguiría evolucionando, sin esperarnos. No hay pausa. No hay sincronización. Eso significa que el ser humano no solo tiene que aprender a viajar entre estrellas. Tiene que hacerlo más rápido que el deterioro planetario. Algo que la física no facilita en absoluto. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si el mayor límite no es la distancia, sino el tiempo? Quizá nunca lleguemos a mundos vivos, no porque estén demasiado lejos, sino porque la vida no dura lo suficiente fuera de su entorno natal. La ventana se abre, y cuando por fin somos capaces de mirar, ya se ha cerrado. Eso convierte a la Tierra en algo aún más extraño. No solo es nuestro hogar. Es un planeta que ha mantenido la habitabilidad durante un intervalo inusualmente largo, justo el tiempo suficiente para que una especie tecnológica aparezca y se pregunte si puede irse. Puede que eso no sea lo normal. Puede que la mayoría de los mundos no den ese margen. Aparecen, permiten la vida brevemente, y se apagan antes de que nada pueda salir de ellos. En el siguiente tramo vamos a llevar esta idea a su consecuencia más perturbadora. Si la mayoría de los planetas habitables son temporales, ¿qué significa eso para el futuro real de la humanidad fuera de la Tierra? ¿Estamos destinados a llegar siempre tarde, o existe otra estrategia posible? Si la mayoría de los planetas habitables son temporales, entonces el futuro de la humanidad fuera de la Tierra no se parece en nada a la imagen clásica de expansión y colonización. Se parece mucho más a una carrera contra un reloj que no se puede detener. Porque no basta con encontrar mundos adecuados. Hay que llegar antes de que dejen de serlo. Y aquí aparece una realidad dura. El universo no sincroniza oportunidades con capacidades tecnológicas. Los planetas no esperan a que alguien los visite. Evolucionan según su propia física, indiferentes a que exista o no una civilización mirando desde lejos. Eso significa que la estrategia tradicional, viajar a otros sistemas estelares para encontrar nuevos hogares, puede estar mal planteada desde el principio. No porque sea imposible, sino porque llega tarde por definición. Incluso si mañana descubriéramos un planeta idéntico a la Tierra a 100 años luz de distancia, no hay ninguna garantía de que siga siendo habitable dentro de 1000 años. Y 1000 años en términos interestelares es casi nada. Esto obliga a replantear una idea incómoda. Quizá el futuro de la humanidad no está en encontrar nuevos planetas, sino en hacer que los pocos que ya existen duren más tiempo. Desde esta perspectiva, la exploración espacial deja de ser una búsqueda de refugios y pasa a ser una forma de entender los límites de la habitabilidad. No para escapar, sino para no perderla. Porque si los mundos habitables aparecen y desaparecen, entonces la Tierra no es solo nuestro punto de partida. Es un caso excepcional que podría no repetirse cerca en mucho tiempo. Y aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Y si la razón por la que no vemos civilizaciones extendidas por la galaxia no es que no existan, sino que no tienen a dónde ir? Puede que muchas especies inteligentes hayan surgido en planetas que también fueron excepcionales. Mundos que permitieron la vida el tiempo justo para que apareciera la inteligencia, pero no el tiempo suficiente para que esa inteligencia encontrara otro hogar viable. La civilización aparece. Mira al cielo. Y descubre que todo lo demás ya está fuera de fase. Eso cambiaría por completo la narrativa del silencio cósmico. No sería un silencio por ausencia de vida, sino un silencio por falta de oportunidades sincronizadas. Cada mundo vive su propia ventana. Rara vez coinciden. Desde este punto de vista, la expansión galáctica no es el destino natural de la inteligencia. Es una posibilidad extremadamente rara, que requiere no solo tecnología avanzada, sino una coincidencia extraordinaria de tiempos. Y esa coincidencia puede no darse casi nunca. Esto hace que la pregunta ¿podremos llegar allí algún día? Pierda relevancia. La pregunta real pasa a ser: ¿habrá algo vivo cuando lleguemos? Porque llegar a un planeta muerto no es colonizar. Es documentar un fracaso ajeno. Es confirmar que el universo ofrece oportunidades, pero no las conserva. Y aquí aparece una consecuencia todavía más incómoda. Si la mayoría de los mundos habitables son temporales, entonces la verdadera frontera no está fuera, sino aquí.
El futuro de la humanidad podría depender menos de cuántas estrellas alcancemos, y más de cuánto tiempo seamos capaces de mantener una ventana abierta en un universo que tiende a cerrarlas. La exploración interestelar no sería una huida, sino un aprendizaje lento. Una forma de entender por qué los mundos mueren, para que el nuestro no sea uno más en la lista. En el siguiente tramo vamos a acercarnos ya a la fase final del documental, uniendo esta idea con el silencio del universo, y con una pregunta que empieza a ser inevitable. Si siempre llegamos tarde, ¿qué significa realmente avanzar como civilización? Si siempre llegamos tarde, entonces la idea misma de avance necesita ser revisada. Porque avanzar no significaría ir más lejos, sino entender mejor el tipo de universo en el que estamos atrapados. Durante siglos hemos asociado progreso con expansión, más territorio, más alcance, más presencia, pero el universo no funciona como un mapa que se va conquistando. Funciona como un sistema que abre y cierra oportunidades sin avisar. Un planeta habitable no es un premio esperando a ser reclamado. Es una condición temporal que existe mientras ciertas variables se mantienen en equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, no hay tecnología que lo restaure a gran escala. Eso significa que una civilización puede avanzar enormemente y aún así no tener a dónde ir. Puede desarrollar telescopios capaces de ver atmósferas lejanas. Puede detectar mundos que alguna vez tuvieron océanos. Puede incluso confirmar que allí hubo vida. Y aún así, llegar solo para comprobar que todo terminó antes de su llegada. Desde esta perspectiva, el progreso tecnológico no garantiza supervivencia a largo plazo. Garantiza comprensión. Y comprender que llegamos tarde es una de las conclusiones más duras a las que puede llegar una civilización. Esto podría explicar algo inquietante. Quizá las civilizaciones avanzadas no desaparecen porque se autodestruyan, sino porque se dan cuenta de que la expansión no es viable. Descubren que el universo no ofrece continuidad habitable suficiente como para sostener una diáspora. Y entonces se repliegan. No hacia el colapso, sino hacia la conservación extrema de su mundo natal. Porque entienden que ese mundo no es un punto de partida, sino una anomalía que hay que proteger a cualquier precio. Eso cambiaría por completo nuestra imagen del futuro. En lugar de imperios galácticos, habría civilizaciones silenciosas, altamente estables, concentradas en mantener su única ventana abierta el mayor tiempo posible. Desde fuera, parecerían ausentes. Desde dentro, estarían luchando contra el reloj. Esto conecta directamente con nuestra situación actual. Estamos empezando a comprender que la habitabilidad es frágil, que los planetas mueren, que las ventanas se cierran. Y al mismo tiempo, seguimos imaginando el futuro como una huida hacia otros mundos. Puede que esa huida nunca llegue a tiempo. Y aquí aparece una pregunta profundamente perturbadora. ¿Y si la razón por la que no vemos señales de civilizaciones avanzadas es que no están intentando hacerse visibles? No porque se oculten, sino porque han comprendido algo que nosotros apenas empezamos a intuir, que el universo no recompensa la expansión, sino la permanencia. La exploración, entonces, no sería un ensayo para marcharse, sino una forma de entender por qué no hay a dónde ir. Una forma de medir cuánto tiempo queda antes de que nuestra propia ventana empiece a cerrarse. Porque si los planetas habitables aparecen y desaparecen, la Tierra no es una excepción eterna. Es una fase larga sí, pero finita. Y eso hace que cada decisión cuente más de lo que nos gustaría admitir. En el siguiente tramo vamos a dar el último paso antes del cierre, que implica aceptar que siempre llegamos tarde a otros mundos, y cómo esa aceptación cambia por completo la forma en que deberíamos mirar el futuro, no como expansión sino como duración. Aceptar que casi siempre llegamos tarde a otros mundos obliga a replantear algo mucho más profundo. ¿Qué significa realmente sobrevivir como civilización? Si el universo está lleno de planetas que fueron habitables y ya no lo son, entonces la supervivencia no depende de moverse sino de permanecer. No de encontrar nuevos hogares, sino de alargar al máximo el único que tenemos. Eso convierte a la Tierra en algo radicalmente distinto a como solemos verla. No es una base de lanzamiento. Es una anomalía temporal, un planeta que ha logrado mantenerse habitable durante un intervalo excepcionalmente largo en un universo que no favorece la estabilidad. Y ese intervalo no es infinito. Cuando pensamos en colonizar otros mundos, solemos imaginarlo como una solución. Pero si la mayoría de los planetas habitables son efímeros, entonces la colonización no resuelve el problema de fondo. Solo lo desplaza. Cambia un reloj por otro.
cada nuevo mundo tendría su propia cuenta atrás. Desde esta perspectiva, el futuro de la humanidad no se parece a una expansión en abanico, sino a una lucha por estirar el tiempo. Tiempo de estabilidad. Tiempo de equilibrio. Tiempo antes de que las condiciones que permiten la vida inteligente se degraden de forma irreversible. Eso hace que muchas de nuestras preguntas cambien de sentido. Ya no es ¿a dónde iremos?, sino ¿cuánto tiempo podemos mantener abierta esta ventana? Ya no es ¿qué planeta será el siguiente?, sino ¿qué errores acortan nuestra duración? Y aquí aparece una idea incómoda. Quizá las civilizaciones más avanzadas no son las que viajan más lejos, sino las que aprenden antes que no hay a dónde ir. No porque el universo sea hostil de forma activa, sino porque es indiferente al paso del tiempo. Los planetas nacen, evolucionan y mueren sin importar si alguien los observa desde lejos esperando llegar. Eso significa que el silencio del cosmos puede no ser una advertencia, sino un registro tardío, un archivo de mundos que ya pasaron su momento. Y si eso es cierto, entonces la pregunta, ¿podrá el ser humano llegar allí algún día?, pierde importancia frente a otra mucho más incómoda. ¿Llegaremos a tiempo a conservar lo que ya tenemos? Porque en un universo donde casi todos los mundos llegan a ser evitables, el verdadero desafío no es escapar, sino no convertirnos en uno más. En el siguiente tramo haremos el cierre definitivo, uniendo todo esto sin dramatismo ni promesas falsas, y respondiendo de forma honesta a lo que este escenario dice sobre nuestro futuro real como especie. Si aceptamos que la mayoría de los planetas habitables son temporales, entonces aparece una consecuencia que rara vez se dice en voz alta. El universo no está lleno de oportunidades perdidas por casualidad, sino por diseño físico. No es mala suerte. No es azar extremo. Es simplemente cómo funcionan las estrellas y los planetas. Las estrellas cambian con el tiempo. Todas, incluso las más estables. Su brillo aumenta lentamente, su actividad varía, sus emisiones alteran los sistemas que las rodean. Un planeta que hoy está en la zona habitable no lo estará para siempre. Y uno que lo estuvo durante millones de años puede salir de ella sin previo aviso desde el punto de vista de la vida que alberga. Eso significa que la habitabilidad no solo es frágil, sino inevitablemente transitoria. Incluso en los mejores escenarios, un planeta no permanece habitable durante toda la vida de su estrella. Hay un inicio, un máximo y un final. Y ese final puede llegar mucho antes de que una civilización tenga la capacidad de abandonar el sistema. Desde esta perspectiva, muchas civilizaciones podrían quedar atrapadas en su mundo natal no por falta de inteligencia, sino por falta de tiempo útil. El planeta empieza a degradarse antes de que la tecnología necesaria para escapar esté lista. La civilización nace, se desarrolla, empieza a mirar al cielo, y descubre que el reloj ya está avanzando demasiado rápido. Eso convierte a la exploración espacial en algo casi irónico. Observamos mundos lejanos buscando refugios futuros, cuando en realidad la mayoría de ellos ya han pasado su propio punto de no retorno. Y aquí aparece otra idea perturbadora. Quizá no estamos viendo planetas muertos, sino planetas agotados. Mundos que dieron todo lo que podían dar, que sostuvieron vida durante el tiempo que la física permitió. Y luego se apagaron no por una catástrofe espectacular, sino por desgaste gradual. La pérdida de una atmósfera no es dramática. La disminución del campo magnético no es visible desde lejos. El enfriamiento del núcleo ocurre en silencio. Pero juntos esos procesos son letales para la vida. Eso significa que, incluso si el ser humano logra viajar entre estrellas, la mayoría de los destinos posibles serán testimonios de lo que ya no es. Lugares que podrían habernos acogido, si hubiéramos existido antes. Y esto nos obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es que no sepamos irnos, sino que no hay suficientes sitios a los que ir? Porque el universo no recicla mundos habitables de forma eficiente. Cada planeta tiene una oportunidad, algunas más largas, otras más cortas, pero una vez que se pierde, no vuelve. No hay reinicio. Esto también cambia cómo deberíamos interpretar los exoplanetas prometedores que descubrimos hoy. No son necesariamente futuros hogares. Muchos de ellos pueden estar ya en la fase final de su habitabilidad. En el mejor de los casos, llegaríamos para observar, no para vivir. Eso hace que la pregunta sobre el futuro humano se vuelva más incómoda todavía. No se trata solo de si podremos viajar lejos. Se trata de si viajar lejos servirá de algo. Porque si todos los mundos siguen el mismo patrón, nacimiento, habitabilidad breve, agotamiento, entonces la expansión no nos libera del problema, solo lo aplaza.
Y aquí aparece una conexión inquietante con el silencio del universo. Puede que no veamos civilizaciones extendidas porque no existen ecosistemas duraderos a escala galáctica. Cada mundo es una isla temporal. Las islas aparecen y se hunden. Muy pocas coinciden en el tiempo. Eso significa que, incluso si hubo civilizaciones antes que nosotros, no es sorprendente que no las encontremos. No porque no dejaran tecnología, sino porque sus mundos ya no sostienen nada. Todo lo que construyeron quedó expuesto a procesos que no perdonan. Y aquí aparece una idea todavía más perturbadora. Quizá el futuro de la humanidad no sea convertirse en una civilización interestelar, sino en una civilización que comprende demasiado tarde que la interconexión planetaria es una ilusión. No porque sea imposible viajar, sino porque no hay continuidad habitable suficiente para sostener una red de mundos vivos. Eso nos devuelve, una vez más, a la Tierra, no como un punto de partida, sino como un caso excepcional que ha durado más de lo normal, y cuya duración futura no está garantizada. En el siguiente tramo vamos a profundizar en algo todavía más inquietante. Si los planetas habitables se agotan de forma natural, ¿existe algún límite físico que haga inevitable ese final incluso para la Tierra? Y si es así, ¿qué margen real tiene una civilización para reaccionar? Si los planetas habitables se agotan de forma natural, entonces la pregunta clave ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Y aquí la física no deja mucho margen para el optimismo. Incluso en un planeta como la Tierra, con una estabilidad excepcional, existen límites que no dependen de decisiones políticas, tecnológicas ni culturales. Límites impuestos por la propia estrella, por la dinámica interna del planeta y por el paso inevitable del tiempo. El Sol no es constante. Se vuelve más luminoso lentamente, pero de forma imparable. Cada 1000 millones de años, su energía aumenta lo suficiente como para alterar el equilibrio climático de la Tierra. Esto significa que, incluso si no cometiéramos ningún error, incluso si mantuviéramos el planeta en un estado casi perfecto, la ventana de habitabilidad no es infinita. Los océanos acabarán evaporándose, el ciclo del carbono se romperá, la vida compleja desaparecerá mucho antes de que el Sol muera. No es una catástrofe repentina. Es un desgaste lento. Silencioso. Inevitable. Y esto es clave. Este proceso ocurre incluso en los mejores escenarios posibles. La Tierra no es un planeta frágil en términos cósmicos, es uno de los más resistentes que conocemos. Y aún así, tiene fecha de caducidad como mundo habitable. No mañana, no en miles de años, pero sí en términos cosmológicos. Eso significa que todos los planetas habitables comparten algo inquietante. No importa lo bien que funcionen, ninguno dura para siempre. Desde esta perspectiva, la pregunta, ¿podremos llegar a otros mundos?, cambia de significado. Ya no es una cuestión de capacidad técnica, sino de sincronización con procesos que no podemos detener. Una civilización puede intentar escapar de su planeta, pero no puede escapar del envejecimiento del universo. Incluso si llegara a otro mundo, ese mundo tendría su propio reloj, su propia degradación, su propio final. Eso sugiere algo profundamente incómodo. La expansión no elimina el problema de fondo. Solo lo multiplica. Cada planeta colonizado añade otra cuenta atrás. Y aquí aparece una idea que rara vez se dice con claridad. Quizá el universo no permite civilizaciones duraderas porque no permite entornos duraderos. La inteligencia puede surgir. La tecnología puede avanzar. Pero siempre sobre una base que se degrada con el tiempo. Eso hace que la supervivencia a largo plazo no dependa solo de viajar, sino de gestionar el deterioro inevitable. Y ese deterioro no es local, es universal. El universo pierde energía utilizable. Las estrellas envejecen. Los planetas se enfrían o se recalientan. No hay dirección de huida. Esto nos obliga a mirar el futuro con más frialdad. No como una epopeya de conquista, sino como una optimización constante del tiempo disponible. Cada avance real no añade eternidad, añade margen. Y el margen siempre es limitado. Esto conecta de forma inquietante con los planetas habitables que hemos estado describiendo. No son fallos. Son el resultado natural de vivir en un universo que no conserva condiciones favorables indefinidamente. Los mundos no mueren porque algo salga mal. Mueren porque todo cambia. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más incómoda de todas empieza a tomar forma. ¿Cuánto tiempo tiene realmente una civilización tecnológica antes de que su propio entorno se vuelva incompatible con ella, sin importar lo avanzada que sea?
En el siguiente tramo vamos a explorar esta pregunta sin rodeos. Si existe un límite físico para la duración de una civilización planetaria y si, incluso con tecnología extrema, ese límite puede no superarse. Si existe un límite físico para la duración de una civilización planetaria, entonces la pregunta ya no es cómo evitamos el colapso, sino qué hacemos cuando el colapso no es opcional. Porque hay una diferencia crucial entre destruir un planeta por errores propios y perderlo aunque todo se haga bien. Incluso con tecnología extrema, una civilización no puede detener la evolución de su estrella, no puede congelar la dinámica interna de un planeta, no puede revertir la pérdida gradual de energía utilizable del universo. Puede retrasar, amortiguar, adaptarse, pero no cancelar. Eso significa que, tarde o temprano, cualquier mundo se vuelve incompatible con la vida compleja. Y aquí aparece una idea que resulta profundamente perturbadora. Quizá no existen civilizaciones antiguas en el sentido que imaginamos, porque ninguna puede durar lo suficiente en un solo lugar. No porque se destruyan siempre, sino porque el entorno deja de permitirlas. La longevidad civilizatoria podría estar limitada por factores completamente ajenos a la inteligencia. Una especie puede tomar todas las decisiones correctas y aún así enfrentarse a un final inevitable, simplemente porque su planeta cruza un umbral físico del que no hay vuelta atrás. Desde este punto de vista, los planetas evitables no son una anomalía, son la norma. Cada mundo tiene una fecha límite, y la mayoría de las civilizaciones surgirían demasiado tarde para aprovechar todo el margen disponible. Eso significa que la vida inteligente aparece cuando el reloj ya está en marcha, y no siempre con tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Y si el verdadero filtro no está al principio de la vida sino al final? No en el origen. No en la evolución. Sino en la duración. Puede que la vida sea relativamente común. Puede que la inteligencia surja de vez en cuando, pero sostener una civilización durante millones de años en un universo cambiante podría ser algo excepcionalmente raro. No porque sea imposible, sino porque el tiempo no coopera. Esto cambia por completo la forma en que interpretamos el silencio del universo. Tal vez no estamos rodeados de civilizaciones que se esconden, ni de imperios colapsados por errores internos. Tal vez simplemente estamos viendo un cosmos donde nadie logra quedarse el tiempo suficiente como para coincidir con otros. Cada civilización vive su propia carrera contra su estrella. Algunas la pierden rápido. Otras la pierden más despacio. Pero todas la pierden. Y aquí aparece una consecuencia todavía más incómoda. Si incluso las civilizaciones más cuidadosas están condenadas a perder su planeta tarde o temprano, entonces la expansión interestelar deja de ser una solución y se convierte en una extensión del problema. Colonizar otro mundo no elimina el límite, solo lo traslada. Ese nuevo planeta también tendrá su reloj, y el margen ganado puede ser menor de lo que parece. Eso sugiere que el universo no favorece civilizaciones duraderas, sino episodios temporales de complejidad. Apariciones breves en una historia mucho más larga donde la estabilidad es la excepción. Y si esto es así, entonces el futuro de la humanidad no depende solo de evitar errores, sino de entender en qué punto del reloj estamos. ¿Cuánto margen real queda antes de que las condiciones empiecen a degradarse de forma irreversible? Porque si los planetas evitables son la norma, entonces la Tierra no es un refugio eterno, es una oportunidad con fecha límite. En el siguiente tramo vamos a explorar algo todavía más perturbador. Si este límite existe para todos los mundos, ¿por qué seguimos imaginando el futuro como algo abierto e indefinido? ¿Y qué dice eso sobre nuestra psicología como especie consciente? Si existe un límite físico para la duración de los mundos habitables, entonces surge una pregunta que casi nunca se plantea con honestidad. ¿Por qué seguimos imaginando el futuro como algo indefinido? ¿Por qué, sabiendo que los planetas envejecen, que las estrellas cambian y que las condiciones favorables se degradan, seguimos pensando en el mañana como una extensión natural del hoy? La respuesta no es científica, es psicológica. La conciencia no está diseñada para pensar en finales inevitables a escala cósmica. Está diseñada para sobrevivir en el corto plazo, para proyectarse hacia adelante suponiendo que el entorno seguirá ahí, más o menos igual, el tiempo suficiente para que nuestras decisiones tengan sentido. Imaginar un futuro abierto no es un error lógico, es un mecanismo de supervivencia. Si una especie pensara constantemente en que su mundo tiene fecha de caducidad, quedaría paralizada, no construiría, no planearía, no invertiría en el largo plazo.
La ilusión de continuidad es lo que permite que una civilización funcione mientras puede. Pero esa ilusión tiene un coste. Porque cuando por fin empezamos a comprender los límites reales, no sociales, no tecnológicos, sino físicos, la imagen del futuro se rompe de forma abrupta. Pasamos de imaginar expansión infinita a comprender que todo ocurre dentro de un margen estrecho. Y aquí aparece una idea perturbadora. Quizá todas las civilizaciones inteligentes atraviesan esta misma fase. Primero, una etapa de optimismo inconsciente, donde el futuro parece ilimitado. Después, una etapa de descubrimiento, donde se comprende que el entorno no es eterno. Y finalmente, una etapa crítica, donde hay que decidir qué hacer con el tiempo que queda. No sabemos cuántas civilizaciones han llegado a esa tercera fase. No sabemos cuántas han sido capaces de asumirla sin colapsar. Pero el silencio del universo sugiere que no es un proceso fácil. Aceptar que los planetas son evitables no solo cambia la ciencia, cambia la narrativa interna de una especie. Obliga a replantear valores, prioridades y objetivos. ¿Tiene sentido expandirse si todos los destinos están condenados a deteriorarse? ¿Tiene sentido crecer indefinidamente en un entorno finito? ¿Tiene sentido pensar en imperios galácticos cuando ni siquiera los planetas duran? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas. Y quizá por eso rara vez se plantean con claridad. Pero aquí hay algo importante. Entender los límites no implica rendirse, implica actuar con precisión. Una civilización que entiende que su mundo no es eterno puede optar por dos caminos. Negarlo y acelerar su desgaste, o asumirlo y gestionar cada decisión como parte de una carrera contra el tiempo. Eso hace que la exploración, la ciencia y la tecnología cambien de significado. Ya no son herramientas para escapar del planeta, sino para comprender cuánto margen real existe antes de que el entorno se vuelva incompatible. Desde esta perspectiva, los planetas evitables del universo no son advertencias lejanas, son espejos temporales. Versiones futuras de lo que cualquier mundo puede llegar a ser cuando su ventana se cierra. No porque algo salga mal, sino porque todo envejece. Y aquí aparece una conexión inquietante con nosotros. Por primera vez en la historia, una civilización terrestre empieza a entender que la habitabilidad no es un estado permanente. Que el planeta no es un escenario fijo. Que el tiempo juega en contra incluso cuando no hay errores. Eso nos sitúa en una fase delicada, no en el final pero tampoco en el principio. En un punto donde el conocimiento empieza a adelantarse a la capacidad de respuesta. Y eso, históricamente, es una fase peligrosa. En el siguiente tramo vamos a explorar una última capa antes de acercarnos al cierre definitivo. Si todas las civilizaciones se enfrentan a este descubrimiento tarde o temprano, ¿qué opciones reales existen cuando ya sabes que el reloj no se puede detener? Cuando una civilización comprende que el reloj no se puede detener, las opciones reales se reducen mucho más de lo que solemos admitir. Ya no hablamos de ideales, ni de utopías, ni de futuros infinitos, hablamos de estrategias bajo límite. Y ese es un punto crítico. Porque mientras no se aceptan los límites físicos, todo parece posible, pero cuando se aceptan, el abanico de decisiones se estrecha de forma brutal. No se trata de qué futuro queremos, sino de qué futuros siguen siendo viables. Una civilización en esta fase se enfrenta a una elección silenciosa: ignorar el límite y seguir creciendo como si no existiera, o reorganizarse para durar más tiempo del que parecía posible. La primera opción es cómoda. La segunda es difícil. Ignorar el límite permite mantener la narrativa de progreso infinito. Permite seguir imaginando que siempre habrá otra solución, otro planeta, otra oportunidad. Pero esa narrativa choca directamente con lo que el universo muestra una y otra vez. Los mundos se agotan, las ventanas se cierran, y la física no negocia. La segunda opción implica aceptar algo profundamente incómodo: que no todo crecimiento es avance, y que algunas formas de expansión acortan el tiempo disponible en lugar de alargarlo. Esto no es una cuestión moral, es una cuestión termodinámica. Toda actividad consume recursos. Toda complejidad genera desgaste. Toda civilización acelera procesos que, a largo plazo, erosionan la estabilidad de su entorno. Eso significa que, incluso con las mejores intenciones, una civilización puede reducir su propio margen simplemente por existir de forma intensa durante demasiado tiempo. Y aquí aparece una idea perturbadora. Quizá, el destino más común de las civilizaciones no es la autodestrucción rápida, sino el agotamiento lento. No una explosión,
No un colapso repentino, sino una pérdida gradual de opciones. El planeta sigue ahí. La tecnología sigue funcionando. La sociedad continúa. Pero cada década hay menos margen, menos resiliencia, menos capacidad de absorber cambios inesperados. Hasta que un día, algo que antes habría sido manejable se vuelve definitivo. Desde esta perspectiva, los planetas evitables no son mundos que fallaron de golpe, son mundos que se quedaron sin margen. Y eso conecta directamente con el silencio del universo. No vemos restos de civilizaciones porque el final más probable no deja ruinas espectaculares. Deja entornos agotados, sistemas que ya no sostienen complejidad visible. La vida desaparece. La tecnología se oxida. La atmósfera se pierde. Y desde lejos, todo parece haber estado siempre así. Esto hace que la exploración espacial tenga un papel extraño. No como promesa de salvación, sino como recordatorio constante de lo que ocurre cuando el margen se acaba. Cada planeta muerto es una advertencia muda. No dice fallaron. Dice el tiempo se acabó. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos usando nuestro tiempo para alargar la ventana o para consumirla más rápido? Porque el conocimiento por sí solo no alarga la habitabilidad, solo lo hace la gestión consciente del límite. Y gestionar un límite requiere aceptar que existe, algo que ninguna especie hace con facilidad. La historia humana está llena de ejemplos de sistemas que colapsan no por falta de inteligencia, sino por incapacidad para aceptar restricciones. A escalas pequeñas ya nos cuesta. A escala planetaria, el reto es aún mayor. Y aquí aparece el paralelismo más inquietante de todo este documental. Los planetas evitables del universo no son solo destinos lejanos, son posibles futuros. No porque el final sea inminente, sino porque el proceso ya está en marcha. En el siguiente tramo vamos a profundizar en esto sin dramatismo. Si el futuro no es abierto, sino limitado, ¿qué tipo de decisiones aumentan realmente la duración, y cuáles solo alimentan la ilusión de progreso mientras acortan el reloj? Si algo queda claro después de todo este recorrido es que el universo no funciona como una promesa, sino como un sistema con límites. Los planetas habitables aparecen, duran un tiempo, y se agotan. No porque alguien falle, sino porque la física no concede permanencias. Eso convierte a los mundos evitables en algo más que destinos perdidos. Son advertencias silenciosas. Señales de que la habitabilidad es una ventana estrecha, y de que la inteligencia casi siempre llega cuando el reloj ya está en marcha. Llegar tarde no es una anomalía. Es la norma. Por eso la pregunta decisiva nunca fue si podremos viajar más lejos, sino si sabremos usar el tiempo que tenemos. La expansión no elimina los límites, los traslada. Cada nuevo mundo añade otra cuenta atrás. Y ninguna tecnología cancela el envejecimiento de las estrellas ni la pérdida gradual de energía del cosmos. Visto así, el futuro no es una huida, es duración. No se mide en kilómetros recorridos, sino en años de estabilidad ganados. No en cuántos sistemas alcanzamos, sino en cuánto margen somos capaces de conservar antes de que la ventana se cierre. El silencio del universo, entonces, no es un misterio romántico. Es coherente con un cosmos donde las oportunidades no se sincronizan y donde casi todos los mundos pasan su momento sin testigos capaces de llegar a tiempo. La Tierra no es una base de lanzamiento eterna, es una excepción temporal, una oportunidad larga, sí, pero finita. Y comprenderlo no exige desesperación, sino precisión, saber qué decisiones alargan la ventana y cuáles solo aceleran su cierre. Puede que nunca lleguemos a mundos vivos. Puede que la mayoría ya sean historia cuando los miremos. Y aún así, este momento importa. Porque mientras exista conciencia, hay responsabilidad, no con el universo, que seguirá sin notarlo, sino con el tiempo disponible. Con la posibilidad, rara y frágil, de no convertirnos en otro planeta evitable. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustan estos documentales largos, serios y sin respuestas fáciles, suscríbete a Universo Nocturno, comparte el vídeo y deja un me gusta. Eso ayuda a que este contenido siga existiendo y llegue a más personas que sienten que el futuro no es infinito, y precisamente por eso importa. Seguiremos explorando lo que el cosmos no promete explicar. Gracias por escuchar. Buenas noches.